Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre me hace muchísima ilusión verlos, saber que están ahí listos para descubrir algo nuevo, para cotillear, para comentar y sobre todo, para pasar un buen rato juntos. Espero que estén teniendo un día increíble, y si no, aquí estoy yo para intentar animarles un poquito. Hoy amigos, amigas, nos sumergimos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina. Un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema lleno de drama. Sí, porque ¿quién no adora un buen drama en el mundo de las celebridades, Y hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a desentrañar la historia, los rumores, las declaraciones y sobre todo, la verdad, o lo que podemos deducir de todo esto, ¿vale? Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la queridísima Demet Özdemir, y de su corazón. Y bueno, por supuesto, también hablaremos de Can Yaman, porque honestamente, ¿cómo podríamos no hacerlo? Sé que muchos de ustedes son fans de las telenovelas turcas, y no me extraña, son adictivas. Y cuando una pareja de la pantalla traspasa la ficción y se convierte en una realidad, la emoción se dispara. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones. Vamos a analizar qué hay detrás de esas palabras que han volado por todo el mundo, esas declaraciones que han encendido la mecha de los rumores y que, sinceramente, nos tienen a todos con el corazón en un puño. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones? Perfecto. Pero antes de empezar, y para que no se me escapen ninguna de las novedades, no olviden suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Así estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Y por supuesto, no se olviden de darle al me gusta si les gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo. Vamos, que ya quiero que se unan a esta comunidad. Ahora sí, empecemos con el chisme. Para ponerlos en contexto para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia, les hago un breve resumen. Demet Özdemir, la estrella turca que ha conquistado corazones con sus papeles en series como Erkenci y muchas otras, ha sido noticia recientemente por declaraciones bastante directas. Y esas declaraciones tienen que ver con su vida amorosa, con su pasado y claro, con su compañero de reparto Can Yaman. Can Yaman, por su parte, el galán turco por excelencia, reconocido por su carisma y su atractivo, es un nombre que resuena en todo el mundo, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. Y bueno, la química entre Demet y Can en Erkenci era innegable, la pantalla ardía. Los fans, como era de esperar, empezaron a soñar con que esa química fuera real, que esa conexión trascendiera la ficción. Y aquí es donde entra la frase que lo cambió todo: me da igual Italia, quiero a Can Yaman. Esta declaración, o la versión que ha circulado por ahí, ha sido el detonante de una tormenta mediática. ¿Pero qué hay de cierto en esto? ¿Realmente Demet dijo estas palabras? ¿Y si las dijo, qué significan? ¿Un reencuentro amoroso? ¿Un mensaje directo? ¿O simplemente una malinterpretación? Bueno, lo primero que debemos hacer es analizar el contexto. Las palabras, tal como las conocemos, parecen ser un resumen o una interpretación de lo que Demet realmente dijo. ¿Por qué digo esto? Porque las declaraciones de las celebridades suelen ser manipuladas, editadas y sacadas de contexto. Los medios de comunicación, las redes sociales y en general, la industria del entretenimiento, a menudo buscan el impacto, el sensacionalismo, y eso puede llevar a distorsionar la verdad. En este caso, la frase es bastante contundente, bastante directa, lo que la hace aún más susceptible a interpretaciones sesgadas. Entonces, para entender lo que realmente pasó, hay que investigar, hay que buscar las fuentes originales, y por supuesto, analizar la situación en general. ¿Dónde y cuándo se produjeron estas supuestas declaraciones? ¿Fueron en una entrevista oficial? ¿En una conversación informal? ¿En redes sociales? Buscar el origen de las palabras es crucial para determinar su veracidad y su contexto. Otro factor importante es la vida personal de Demet. Recordemos que hace poco tiempo, Demet se casó con Ozan Koç. Un matrimonio que, por desgracia, no duró mucho y del cual ella se divorció. ¿Qué implicaciones tiene esto en todo el asunto? ¿Puede influir en sus sentimientos hacia Can Yaman? ¿Es posible que sienta nostalgia por el pasado? ¿Puede estar pasando por un proceso de reflexión sobre sus relaciones y lo que realmente quiere en su vida?
Todo eso es una posibilidad, y es crucial tenerlo en cuenta al analizar la situación. El divorcio, como sabemos, es un proceso emocionalmente complejo. Puede traer consigo sentimientos de tristeza, de decepción, de soledad, pero también puede ser un momento de liberación y de crecimiento personal. En este contexto es natural que Demet esté replanteándose muchas cosas, incluyendo sus relaciones pasadas y sus deseos futuros. Pero volviendo a la frase en cuestión, ¿por qué me da igual Italia? Italia, en este caso, se refiere a su exesposo. La frase completa, si se lee entre líneas, podría interpretarse como: no me importa mi pasado, no me importa el tiempo que viví en Italia, no me importan las experiencias vividas, lo que quiero es. ¿Y quién es lo que quiero? Can Yaman. Por supuesto, esto es solo una interpretación. Es importante recordar que no estamos leyendo la mente de Demet, y que solo podemos especular basándonos en la información disponible. La elección de las palabras es muy importante. Me da igual es una frase fuerte que implica indiferencia, pero también puede ser una forma de cortar con el pasado, de dejar atrás algo que ya no tiene importancia. Es posible que Demet esté tratando de dejar atrás la decepción de su matrimonio y enfocarse en el futuro. En cuanto a Can Yaman, ¿qué ha dicho él sobre todo esto? Bueno, como era de esperar, Can no se ha pronunciado directamente sobre la polémica. Es una persona muy reservada con su vida privada, y normalmente evita entrar en polémicas y rumores. Su enfoque siempre ha estado en su trabajo y en mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Es una estrategia que en muchos casos le ha funcionado bien. Al no responder directamente a los rumores, evita alimentar la controversia y protege su privacidad. Sin embargo, sabemos que Can ha estado muy ocupado con su carrera, con proyectos internacionales y también con su vida personal. Actualmente está trabajando en varios proyectos de cine y televisión, lo que lo mantiene muy ocupado. Su vida personal también ha estado en el centro de atención, aunque él ha mantenido un perfil discreto al respecto. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, creo que es importante ser cautos. No debemos tomarnos las palabras al pie de la letra. Hay que investigar, analizar y, sobre todo, ser críticos. La industria del entretenimiento está llena de rumores, de especulaciones, y es importante no caer en ellos. La desinformación es un problema constante, y es fundamental verificar la información antes de creerla. En segundo lugar, creo que es innegable que hubo una química especial entre Demet y Can. Esa conexión fue palpable en la pantalla, y es normal que los fans soñaran con que esa química traspasara la ficción. La magia que se generó entre ellos en Erkencicus es algo que no se puede negar. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, la intensidad de sus escenas. Todo ello contribuyó a crear una atmósfera romántica que conquistó al público. En tercer lugar, la situación personal de Demet es importante. Su reciente divorcio puede haberla llevado a reflexionar sobre el pasado, sobre sus relaciones, y puede haberla llevado a pensar en Can Yaman. Es completamente natural que una persona, después de un divorcio, revise sus relaciones pasadas y se pregunte qué pudo haber sido. La nostalgia y la curiosidad son emociones comunes en estos casos. En cuarto lugar, es posible que Demet en algún momento haya expresado algún sentimiento, alguna emoción relacionada con Can. Pero hasta que no tengamos las pruebas definitivas, no podemos afirmar nada con certeza. Podría ser que en una conversación privada, en un momento de vulnerabilidad, Demet haya mencionado sus sentimientos hacia Can. O tal vez simplemente haya expresado admiración por él como compañero de trabajo. Y por último, y esto es muy importante, debemos respetar la privacidad de Demet y de Can. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su vida privada, a sus sentimientos y a tomar las decisiones que consideren oportunas. No debemos juzgar, ni presionar, ni exigir. La vida de una persona pública no le pertenece a nadie más que a ella misma. El derecho a la privacidad es fundamental y debemos respetarlo siempre. Ahora profundicemos un poco más en la posible interpretación de la frase y en las razones por las cuales este rumor ha resonado tanto. La frase "me da igual Italia, quiero a Can Yaman" es en sí misma una bomba mediática. Es concisa, dramática y directa. Despierta la curiosidad de inmediato. La idea de que Demet, después de su reciente divorcio, exprese un deseo tan fuerte y directo hacia Can Yaman es algo que enciende la imaginación de los fans.
Sin embargo, como ya hemos dicho, es crucial analizar el contexto. ¿Dónde y cuándo se originó la frase? ¿Fue una cita textual? ¿O una interpretación? Si la frase fue sacada de contexto, su significado podría ser completamente diferente. Podría tratarse de una simple malinterpretación, o incluso de una manipulación con fines sensacionalistas. Además, es importante considerar la dinámica entre Demet y Can. La relación entre ellos siempre ha estado bajo la lupa de los medios y de los fans. Después del éxito de Erkenciskus, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos se multiplicaron. Aunque nunca confirmaron nada públicamente, la química entre ellos era innegable, y los fans soñaban con que esa química fuera real. En este contexto, la frase "me da igual Italia, quiero a Can Yaman" podría ser interpretada de varias maneras. Una declaración de intenciones podría ser una señal de que Demet está dispuesta a iniciar una nueva relación, y que Can Yaman es su principal interés. Una expresión de nostalgia podría ser una forma de recordar el pasado, de revivir los buenos momentos que vivieron juntos en el set de rodaje. Una respuesta a los rumores podría ser una forma de responder a los rumores sobre su relación, de confirmar lo que muchos fans ya sospechaban. Una manipulación mediática podría ser una frase inventada, o sacada de contexto, para generar expectación y aumentar la popularidad de ambos actores. Ante la falta de pruebas concretas, solo podemos especular sobre el significado real de la frase. Lo más importante es mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Otro aspecto importante a considerar es la reacción de los fans. La comunidad de fans de Demet y Can es muy activa y apasionada. En las redes sociales, los fans han expresado sus opiniones sobre la supuesta frase, dividiéndose entre aquellos que creen que es verdad y aquellos que dudan de su autenticidad. Los foros de discusión y los grupos de fans han sido testigos de debates encendidos y de análisis minuciosos de la situación. La reacción de los fans es comprensible. La historia de amor entre Demet y Can en Erkenciskus fue un éxito rotundo, y muchos fans se enamoraron de la pareja. La idea de que su amor pudiera ser real, incluso después de la serie, es algo que los fans han anhelado. Por otro lado, la industria del entretenimiento turca es conocida por sus romances y por la atención mediática que se presta a las relaciones entre los actores. Las revistas del corazón y los programas de televisión suelen estar llenos de rumores y de especulaciones sobre las relaciones entre los famosos. En este contexto, la frase "me da igual Italia, quiero a Can Yaman" es carne de cañón para los medios. Los medios de comunicación, aprovechando el tirón de los actores y la curiosidad del público, suelen exagerar y distorsionar la información. La búsqueda de audiencia y de clics puede llevar a los medios a publicar información sin verificarla y a alimentar los rumores. Es importante ser conscientes de esta dinámica y no dejarnos influenciar por el sensacionalismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? 1. Investigar la fuente buscar la fuente original de la frase. ¿Dónde y cuándo se dijo? ¿Quién la reportó por primera vez? 2. Analizar el contexto intentar comprender el contexto en el que se dijo la frase. ¿Cuál era el estado de ánimo de Demet en ese momento? ¿Qué tipo de preguntas le estaban haciendo? 3. Considerar la información con escepticismo no creer en todo lo que se lee o se escucha. Mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por el sensacionalismo. 4. Respetar la privacidad recordar que Demet y Can son personas con derecho a su privacidad. No invadir su espacio personal ni presionarlos para que hablen sobre su vida privada. 5. Disfrutar de la ficción si eres fan de las series turcas, seguir disfrutando de las historias que te gustan. No dejar que los rumores y las especulaciones arruinen la experiencia. En resumen, la frase "me da igual Italia, quiero a Can Yaman" ha generado una gran controversia. Sin embargo, hasta que no tengamos pruebas concretas, no podemos confirmar si es completamente verídica o si se trata de una interpretación o manipulación de las declaraciones de Demet. Hay muchos factores a considerar: el contexto, la situación personal de Demet, la reacción de Can, y la influencia de los medios de comunicación y de los fans. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Demet y Can fue, y sigue siendo, innegable.
Y como fans, solo nos queda esperar y ver qué pasa. Quién sabe, tal vez el destino nos depare alguna sorpresa. En cuanto a las posibles implicaciones futuras, es difícil predecir qué sucederá. La relación entre Demet y Can es algo que solo ellos saben. Tal vez, en algún momento decidan hablar sobre su relación, o tal vez prefieran mantenerla en privado. Lo importante es respetar sus decisiones y no juzgarlos. En última instancia, lo que más importa es que Demet y Can sean felices. Si su felicidad pasa por estar juntos o por seguir caminos separados, es algo que solo ellos pueden decidir. Como fans, nuestro papel es apoyarlos y desearles lo mejor. Amigos, amigas, espero que este vídeo les haya gustado, que les haya servido para aclarar algunas dudas y sobre todo, que les haya entretenido. Espero que la información les haya parecido interesante y que la hayamos pasado bien juntos. Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Demet y Can podrían tener una segunda oportunidad? ¿O creen que todo es un invento? Déjenme sus opiniones abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, la clave está en informarse, analizar y sobre todo, disfrutar de la emoción que nos brindan estos dramas, sin olvidar que la vida de las celebridades, aunque nos parezca fascinante, es ante todo suya. Hasta la próxima.